Hola, ¿qué tal a todos los amigos por acá? Jonathan Vega con un nuevo podcast. Estamos leyendo algunos artículos de la plataforma de S25 que considero que aportan mucho valor para las familias. Te invito a ver el capítulo anterior, donde hablamos un poquito de aquellas palabras que necesitan escuchar tus hijos. Hoy vamos a ver otro tema bien interesante y esta vez el artículo está titulado La gestión de las emociones en la familia. Este artículo es extraído de un libro llamado Familias emocionalmente sanas, gestionar las emociones para prevenir la violencia, de Mayra Gimondian. Creo que así se pronuncia el apellido, y si no que me disculpe la autora. Así que vamos a estar leyendo. Este artículo es un poquito más largo que el anterior y quizás haré menos intervenciones para poder entender correctamente lo que la autora quiere transmitir con este artículo o con la extracción de esta porción de su libro. Así que vamos a conocer un poco más la gestión de las emociones en la familia y procedo a leer. Si tuvieras que describir las emociones familiares y la manera de expresar las emociones en tu hogar, ¿qué dirías? Paradójicamente, muchas veces los corazones se rompen en el entorno en el que deberían ser más cuidados y nutridos, es decir, en casa. Es lamentable, pero debemos reconocer que el rechazo, la descalificación, las palabras hirientes y el maltrato físico y emocional se han ido transformando en moenda corriente en el seno de muchas familias hoy. Nadie puede vivir feliz con un corazón roto, pero todos los corazones rotos pueden sanarse mediante el amor y el poder de Jesús. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Salmo 147:3. En nuestra era existe un marcado analfabetismo emocional que nada tiene que ver con un déficit en la preparación intelectual, ni tampoco con nuestro currículum, sino más bien en la falta de recursos internos para identificar y expresar correctamente las emociones, sentimientos y estados de ánimo, conectándonos así con la emocionalidad propia y la de los demás. Quiero aquí hacer una pausa en la lectura y esto del analfabetismo emocional considero que es algo muy importante a tener en cuenta de nosotros como padres, poder examinarnos nosotros mismos y analizar, porque yo creo que muchas veces hemos tenido esta falta a muchos, y lo hablo por mi propia experiencia, a veces es difícil manifestar las emociones porque quizás nuestros padres no supieron cómo educarnos en esta parte que, como dice, no tiene nada que ver con la intelectual ni con la educación, sino que cómo poder expresar realmente las emociones, lo que está sucediendo. Y muchas veces, al contrario, lo que se buscaba era que se obligase cuando uno no se sentía cómodo. Y sin querer queriendo, podemos estarle transmitiendo ese mismo ambiente a nuestros hijos de no saber cómo expresar correctamente. Por ejemplo, una frase que se escucha en nuestros países es que el niño no llora porque el sexo masculino no debe llorar. No, él puede llorar, puede sentirse triste. Las emociones no son negativas, no son pecados. El tema son los extremos de las emociones. Pero las emociones en sí, la alegría, si estás enfadado por algo, hay reacciones que uno tiene y saber cómo expresarlas adecuadamente realmente es muy importante. Continúo la lectura. Muchas personas, ante la dificultad para expresar sus emociones de manera correcta, recurren a la violencia, que suele ser aprendida de generación en generación. Según UNICEF, si los niños ven que los adultos que los rodean resuelven sus conflictos de manera constructiva y pacífica, ellos también desarrollarán ese tipo de estrategia para enfrentar sus problemas. La violencia intrafamiliar se refiere a todas las conductas que, por hacerlas o por dejarlas de hacer,
dañan psicológica o físicamente a un miembro de la familia. La palabra emoción significa, entre otras cosas, remover, agitar, es energía en movimiento. Si nuestra vida fuera un auto, las emociones serían el motor. Es decir, que aunque ese auto tenga el tanque lleno y todas las piezas correspondientes en su lugar, si el motor no funciona bien, no podrá ponerse en marcha y en el caso de que pudiera arrancar, probablemente a los pocos metros nos deja a pie. Hoy en día muchas familias se quedan a pie. El motor no funciona bien y no avanza. Se estancan en un problema o conflicto y se autodestruyen porque existe maltrato verbal, psicológico, explosiones de ira, enojos sin resolver, falta de perdón, falta de respeto y en muchas de ellas violencia física. Para que la violencia no tenga espacio en una familia, es necesario desarrollar una emocionalidad sana, comenzando por uno mismo y fomentándola entre los demás miembros de nuestro hogar. Aquí hago mi comentario, yo creo que esto es muy clave, que debemos nosotros mismos sanar nuestras propias emociones, no solamente sanarlas, sino también aprender a cómo gestionarlas, cómo poderlas expresar en un momento sin herir, porque tristemente hay pocos ejemplos que tenemos de cómo gestionar correctamente nuestras emociones, poderlas decir cuando uno está molesto por algo sin tener que llegar a la violencia, poder decir estoy triste por esto, o al contrario, estoy feliz por esta situación o contento por esta otra cosa, poderlas manejar es lo que en verdad necesitamos. Continúo leyendo. Daniel Goleman, referente a nivel mundial sobre el tema y autor del libro Inteligencia Emocional, señala que si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Si queremos construir una familia emocionalmente sana, tenemos que empezar por nosotros mismos. En este sentido, es importante fomentar la autogestión emocional que está conectada con las competencias o habilidades emocionales que podemos desarrollar para mantenernos en balance. Hacer frente a la frustración, manejar el enojo, reconocer la emocionalidad propia y la de otros, entrenarnos para afrontar las emociones desfavorables y canalizarlas con sabiduría. Cuanto mejor aprendamos a identificar nuestra emocionalidad y más conscientes seamos que a veces nos resulta difícil regular determinadas emociones, probablemente más abiertos estemos a comprender que los miembros de nuestra familia también luchan con algunas de ellas y esto nos abra la posibilidad de desarrollar empatía y aceptación. Aquí comento que la verdad estoy de acuerdo con esto, porque cuando tú te das cuenta que para ti mismo es difícil, no es tan fácil controlar tus emociones, te vas a dar cuenta que tus personas que están alrededor también les cuesta. Muchas veces tú reaccionas porque otro tuvo una reacción explosiva ante una situación y muchas veces juzgamos es que tú no debiste hablarme así, pero sabemos muy bien que si sucediese al revés, nosotros también explotamos. Entonces por aquí dice que aquí empieza esa empatía y aceptación de que no es fácil este proceso, pero sabemos que Dios nos ayuda en todo esto y entre más nos rendimos ante Él, poco a poco todas estas cosas vamos a poderlas ir logrando. Pero gracias a Dios por estos artículos y personas profesionales que nos permiten darnos cuenta de que esto es real, de que esto está pasando y que debemos prestarle atención. Continúo leyendo. Aquí van algunos consejos prácticos vinculados a la autogestión emocional. Mirar hacia adentro. Para tomar conciencia
de nuestros propios deseos y motivaciones. 2. Revisar y reconocer en nosotros los modos de reaccionar ante las diferentes situaciones que presenta la vida familiar. 3. Reflexionar en los valores. ¿Qué valores tenemos como padres y madres? 4. Distinguir en qué emocionalidad estamos generalmente. ¿Cuáles son los sentimientos que nos invaden? ¿Cómo accionamos o generamos momentos difíciles o felices? ¿Y qué hacemos frente al conflicto y a lo que nos causa preocupación? Repasamos un poquito de los 4 principios que nos dan aquí, es mirar hacia adentro, que tiene que ver con examinar por qué reaccioné, por qué tuve esto, qué motivación, qué deseo se está moviendo. Revisar y reconocer, ¿no? Las reacciones que tuvimos, ¿eso estuvo correcto o qué sucedió? Y aún ver en los demás miembros de la familia. El tercero es reflexionar sobre los valores que tenemos, cuáles son esos valores que rigen nuestra vida. Y el cuarto habla de distinguir la emocionalidad que tenemos constantemente. ¿Cuál es mi emoción, mi estado emocional constantemente? Son algunas cosas para poder hacer una mirada de nuestra propia vida. Continúo leyendo, dice, ser capaces de reconocer nuestros puntos fuertes y débiles es otro recurso que nos proporciona confianza para encauzar las emociones o anticiparnos a situaciones que sabemos que nos generan ansiedad o estrés. De esta manera podemos prever cómo accionar cuando suceden aquellos momentos de tensión como los que vivimos, por ejemplo, en las diferentes etapas de la educación de nuestros hijos. La aventura de ser familia es incomparable. Aún en día como los actuales en los que se viven tiempos críticos, la luz de Jesús sigue brillando para iluminar cada hogar. El plan de Dios respecto a la familia sigue intacto y los recursos del cielo siguen disponibles para todos. Fin del artículo. La verdad, quizás esto no va a ser un artículo que va a profundizar y darnos todas las soluciones, pero quizás es un artículo que puede servir como un espejo para mirarnos en él y poder darnos cuenta, oye, creo que hay que tener cuidado. Quizás no te habías dado cuenta que estabas pasando por alguna situación donde no estás gestionando o autogestionando correctamente las emociones y que en el camino terminamos dañando a los demás. Como decía al principio el artículo, las emociones son ese motor, lo mencionaba de esa forma. No podemos tener un auto pero con gasolina y todo, pero si no está bien el motor, sencillamente no vamos a llegar lejos. Y muchas veces podemos estar, sí, experimentando tantas cosas o aún manifestando de que, mira, aquí tenemos educación, tengo hijos en buenas escuelas, tengo todo esto, pero muchas veces ellos no saben expresar sus emociones y también todo inicia con esa confianza, con ese ambiente cálido en el cual se pueda manifestar y que también puedan ver esos modelos de cómo expresarlo. Y yo puedo decirlo de que quizás no experimenté eso aún desde muy temprana edad y no es que mis padres quisieron presentar un estilo incorrecto, no, hicieron lo mejor que pudieron. Yo hoy en día reconozco que hicieron lo mejor que pudieron porque ahora que yo he aprendido y he madurado muchas cosas y que sigo madurando en muchos temas, me doy cuenta que no es fácil el tema de ser padre. Pero creo que hoy en día Dios ha permitido todos estos recursos para poder tener una mirada y de hecho hay muchos más libros que pueden tomar en cuenta y de hecho, repito, el título del libro y de la autora dice Familias emocionalmente sanas, gestionar las emociones para prevenir la violencia, de Mayra Jimondian. Solo voy a deletrear el apellido, inicia con Djimondian. Creo que se lee de la forma que lo he estado leyendo. Así que bueno, este es un artículo más, espero que sirva para ayudarnos a meditar un poco más sobre nosotros y sobre lo que está pasando en nuestra familia. Y la próxima semana tendremos otro podcast más leyendo otro artículo que seguro será de ayuda y edificación para tu vida. Bendiciones.